Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Quien les habla, María José Díaz. En esta oportunidad yo vengo a hablarles acerca de los fines del derecho procesal penal. Es importante iniciar enfocándonos en un pequeño concepto de lo que sería o de lo que se trata el Estado de Derecho establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual expresa lo siguiente. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Luego de haber o de tener un pequeño concepto jurídico de lo que es el Estado de Justicia o de cómo lo observa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podemos entonces nosotros crear o concretar un pequeño concepto de lo que es el Estado de Justicia. Este se basa, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se basa en pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de esa sociedad, ¿sí? Ahora bien, luego de ya habernos establecido o de habernos formado un pequeño concepto de lo que es el Estado de Derecho, podemos ahondar un poco más en el tema objeto de estudio, iniciando por lo que es el derecho procesal penal o qué es lo que busca el derecho procesal penal. Principalmente el derecho procesal penal se basa en un conglomerado de reglas o de normas por las cuales debe ser guiado el debido proceso. Estas normas vienen a regular el proceso a imputar, desde que inicie hasta que finalice. La principal finalidad del derecho procesal penal es investigar, identificar y condenar las actuaciones que componen los delitos de cada caso en particular. Y por consiguiente, este debe ser evaluado a profundidad, es decir, por consiguiente, el acto debe ser evaluado con detenimiento y a profundidad. Ahora bien, por otra parte, el derecho procesal penal es visto como una ciencia jurídica que permite entender y ejecutar las reglamentaciones jurídicas, valga la redundancia, establecidas en las leyes. Ahora bien, el derecho procesal penal tiene como objeto principal aclarar el hecho acusado anterior a las pruebas, lográndolo por medio de un árbitro o de una figura que va a fungir como un árbitro mediante la exposición de motivos, bien sean negativos o positivos, del proceso correctivo. Esta figura la va a representar el fiscal del Ministerio Público, quien va a actuar en nombre del Estado. Asimismo, el derecho procesal penal se ve en la necesidad de aplicar la legislación, ocuparse y velar por la competencia junto a la actividad que debe tener cada juez, quien va a representar la ley a fondo en una sentencia. Dentro del derecho procesal penal, es importante tener en cuenta que hasta que no sea dictada una sentencia definitivamente firme, el proceso imputado puede concluir y conllevar entonces no a una sentencia, sino a una resolución. En sí, lo que busca el derecho procesal penal es conocer si fue o no perpetrado un delito y, de haber sido perpetrado, castigar jurídicamente al responsable. Asimismo, estudiar si existe o no la presencia de un delito en el acto, teniendo siempre claro que la acción penal no haya prescrito. Como ya todos conocemos, la acción penal tiene un lapso o un periodo de tiempo. Al momento de evaluarse o de estudiarse e indagarse este caso, en un caso en particular o en el caso objeto de imputación, debe tenerse en cuenta que la acción penal no haya prescrito. E igualmente demostrar si hay responsabilidad o no de la persona señalada como actora, y así poderlo sancionar o eximirlo de esa acusación impuesta sobre él. Ahora bien, luego de haber aclarado un poco o de haber fijado un concepto de lo que busca o de lo que
quiere lograr el derecho procesal penal, nos encontramos con que este cuenta con fines principales, entre los cuales está indagar y afirmar la verdad y la justicia. Igualmente busca la verdad previa a la confrontación entre las partes, mediante el juicio contradictorio, ya que debe existir para poderse ejecutar una sentencia o dictar una sentencia definitiva, debe existir una denuncia ante el órgano competente, que en este caso sería el Ministerio Público, ¿sí? Puesto que la acción penal la va a ejercer es el fiscal del Ministerio Público. Esto lo hemos establecido en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece titularidad de la acción penal, artículo 11. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla salvo las excepciones legales. Asimismo, o siguiendo el mismo orden de ideas, es relevante hacer mención al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, quien nos va a aperturar ese camino en los fines que tiene o que posee el derecho procesal penal. Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, finalidad del proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, y esta finalidad deberá atenerse el juez o jueza al adoptar su decisión. Luego de vernos establecido a través del Código Orgánico Procesal Penal una finalidad del proceso, del debido proceso, debemos tomar en cuenta las doctrinas de filósofos, entre los cuales tenemos a Mixian-Nas, el cual establece que el derecho procesal penal tiene como fin no solo tener la verdad objetiva y sin retardo, sino obtener la verdad de los hechos, obligando al Ministerio Público, quien es el órgano encargado de ejecutar, a actuar con objetividad e indagar sobre los hechos que conforman el delito. Hechos estos que determinan la responsabilidad o inocencia del imputado. Por otra parte, nos conseguimos con la tesis de Reina Alfaro, quien establece en su doctrina un segundo fin igual de importante, el cual establece que con la obtención de la verdad procesal en el caso concreto, es decir, luego de indagar o que se debe indagar sobre la verdad de los hechos en concreto, ¿sí? Refiriéndose no solo a la verdad de los hechos, a la verdad de los hechos. O sea, no solo vamos a ver los hechos, sino vamos a buscar los hechos en concretos y de allí vamos a obtener la verdad. Reina Alfaro, en su Manual del Derecho Procesal Penal, establece que la verdad procesal debe necesariamente derivar de la actuación probatoria orientada a la investigación de los hechos. Por otra parte, podemos o nos permitimos mencionar la doctrina de Ferrajoli o la tesis establecida por el doctrinario Ferrajoli, quien fundamenta su tesis en que la verdad constituye un punto indispensable e imprescindible vinculado con el sistema de garantías penales y procesales. Por ello es imposible obtener a ciencia cierta la verdad real de lo que aconteció, permitiendo observar que la verdad procesal, una vez construida, no deja de ser una verdad real o una verdad histórica. Entonces, la verdad procesal es llamada así, puesto que una vez que está construida o formada jurídica y pedagógicamente, es necesario controlar a través de ella la actividad probatoria del hecho imputado y su significado en los enunciados normativos, los cuales van a permitir considerar si el hecho es un delito o no. Ferrajoli también afirma que esta verdad procesal o desprende de esta verdad procesal dos vertientes. Tenemos una primera verdad, que es la verdad fáctica o la queasto facti, la cual es comprobada por medio de la prueba. Y tenemos una verdad jurídica, que es la queasto iuris,
la cual nos establece que la verdad es comprobada mediante la interpretación que conduce al proceso de enunciar el hecho en el enunciado normativo. De todo lo anterior, nos permitimos concluir que para los fines del proceso penal es bueno considerar la tesis de estos doctrinarios, los cuales nos fijan los tres que hemos mencionado o que he mencionado, nos fijan que la verdad la debemos buscar o la debemos conseguir o guiar nuestra investigación a los hechos en concreto y no a simples hechos, y que debemos construir una verdad concreta para así llegar a una sentencia donde se le pueda castigar o eximir a la persona señalada como responsable. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber aclarado las dudas referentes al tema. Feliz día.